El Llagar Sidra Castañón en Quintueles, Villaviciosa, inauguró a finales de 2011 unas nuevas instalaciones que, además de ampliar y modernizar un negocio tradicional, le han permitido introducir la novedad del vermú de sidra y organizar visitas guiadas. Bueno, pues estamos en Llagar Castañón, que está en Quintueles. Este llagar es nuevo, fue inaugurado en el año 2011 y bueno, la tradición familiar ya no es desde el 2011, ya viene desde 1938, que el fundador del llagar fue mi abuelo materno, luego siguió mi padre con él y después, bueno, a los 20 años empecé yo cogiendo la trayectoria porque mi padre había muerto también, entonces bueno, seguí yo con ella y donde estaba, que estábamos en Quintes, unos 3 kilómetros de aquí más o menos, ya estaba bastante apretado de sitio y de espacio, no se podía hacer nada nuevo, que es lo que pretendemos hacer, algún producto nuevo y cosas, y bueno, entonces decidimos cambiar y fue cuando inauguramos el llagar este, sí. El paso de un pequeño llagar artesanal en Quintes a uno más moderno y amplio en San Miguel de Arroes, en Quintueles, ha llevado a ampliar su plantilla hasta alcanzar los 8 trabajadores actuales, de los cuales uno está dedicado exclusivamente a las visitas guiadas por las instalaciones. Estamos en la tienda del Llagar Castañón, donde comenzamos un poco todas las visitas guiadas, el sidraturismo, y donde esos turistas llegan, los recibimos y vamos pasando a la sala de audio para ver el vídeo con el que comenzamos esa visita guiada. Bueno, aquí nos sentamos y comenzamos esa introducción para ver cómo se elabora la sidra y ver paso a paso cómo van llegando a las manzanas y cómo se procesa todo. Una vez que acaba todo, pues hay que convertirse en manzana imaginaria. Y como manzana imaginaria, me seguís y a rodar por el llagar. Si estuviéramos ahora a finales de septiembre, octubre y noviembre, seríamos manzanas llegando, ¿no? Así que la primera estación donde llegamos es ese manzanero donde se lava la manzana y va empujada ya al llagar. El manzanero está al final, así que hay que ir caminando todo hasta el final. Pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a conocer la embotelladora. Bueno, lo habéis visto un poco en el vídeo, pero aquí es donde nosotros vamos corchando, pasando la sidra a botella paso a paso. Bueno, como veis, está aquí el almacén, nuestro almacén, que no es mucho si os digo que tenemos 1,5 millones de litros de sidra anuales de producción. Así que vamos embotellando a demanda. Y mis compañeros, como Pepe aquí que podéis ver, pues va llevando esa sidra a los bares, a las sidrerías, a los chigres, ¿eh? Y aquí voy a presentaros a las botellas de sidra. Dejarme que coja justo Valdeboides y Castañón. Así que os presento nuestra botella de sidra, esa botella verde, la sidra natural, la tradicional. Castañón y Valdeboides, una denominación de origen protegido, con la que somos ganadores en el 2016 como la mejor sidra de Asturias. Repetimos premio, porque en el 2015 también fue ganadora. Y bueno, Castañón no lo está haciendo mal este año, que el 2016 vamos obteniendo diferentes galardones, tanto en la sidra como en el aperitivo que acabamos de sacar. Dicho esto, aquí explicamos un poco cómo se corcha, cómo vamos a lavar las botellas en la lavadora de botellas, cuando ya salen limpias por la parte de arriba, porque reciclamos esa botella verde, se recicla. Mis compañeros traen de vuelta esos cascos vacíos, así que una vez que la tenemos limpia, va a la llenadora, de la llenadora pasa a la corchadora, corchadora etiquetadora, y aquí ya se va formando la caja y vamos formando el palé, ya está listo para repartir. Aquí vamos recepcionando esa manzana, donde vamos a ir empujando al llagar con el agua. Enchufaríamos una manguera y aquí es el empuje de la manzana a una canal. Abrimos la puerta y nos va arrastrando el agua ya toda la manzana al interior. Iría aquí bajo tierra y reaparece donde tenemos esa máquina que es el elevador de manzanas. Pues esto está en pleno funcionamiento, lo podríais ver entre octubre y noviembre. Os voy a echar un culín pues de sidra Valdeboides, ¿no? Esa sidra de denominación de origen protegido, la ganadora. Así que cojo el vaso y a espichar un culín de sidra. Estamos en la zona del llagar de madera, donde todavía seguimos de forma tradicional fermentando la sidra, y por contaros que una vez que quedan vacíos siempre hay que entrar a limpiarlos. ¿Y cómo se entra en un tonel? Pues fácil. Si te entra en los hombros, entra todo el cuerpo, así que os lo voy a demostrar.
Así que vamos a probar aquí. Para acabar de limpiar todo, pues entramos, ¿no? Me coloco y adentro. Bueno, ahora solo falta que me paséis el agua, el cepillo y a limpiar, ¿no? Para hacer posible este empeño familiar en crear un yagar adaptado a los nuevos tiempos, la familia ha contado con ayudas de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales que le han permitido hacer frente a una importante inversión económica. Pues sí, la verdad es que bueno, la inversión que hay aquí es bastante grande y en mala época encima. Entonces, bueno, sí tuvimos ayuda porque bueno, sin la ayuda de la Consejería de Desarrollo Rural no me hubiese decidido hacerlo. Entonces, bueno, pues las ayudas siempre son importantes y valen y bueno, fue lo que me lanzó a hacerlo. Si no hubiese sido eso, no lo hubiese hecho, ¿no? Además de aumentar la producción, los nuevos herederos también han sabido innovarse presentando nuevos productos en el mercado. Bueno, pues los productos que tenemos aquí en el yagar son estos. El principal es sidra castañón, que fue con la que se empezó. Después tenemos Valdeboides, que es la de denominación de origen, que está acogida al Consejo Regulador. Y esto es un producto nuevo que sacamos en marzo de este año, que es el Rosmú, que es un vermú de sidra. Son los tres productos principales. Con esta ganamos este año quedó la mejor sidra de Asturias, este año y el año pasado, y con el castañón también ganamos ahora recientemente en el Festival de Nava el tercer puesto quedamos. De aquí salen al año para su venta, principalmente en Asturias, 1 millón de litros de sidra. Los meses de verano son los de mayor consumo, pero el periodo de trabajo más intenso en el yagar castañón se desarrolla en otoño, estación en la que se recoge la manzana y se malla.